Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Prinside Podcast. Como todas las semanas estamos felices de estar nuevamente compartiendo información valiosa con ustedes y esta semana no va a ser la excepción. Hoy tenemos una súper invitada, pero antes de contarles quién nos visita hoy, vamos a saludar a Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? Hola Maggie, muy bien, estoy muy bien, acá conectado nuevamente, con un poquito de frío, pero feliz de estar contigo y con nuestra invitada, que es una invitada de lujo, a la cual yo sigo desde que hablábamos de Twitter hace muchos años, desde que los blogs con G, no blogs, desde que los blogs eran protagonistas, ¿no? de la comunicación, de la divulgación. Entonces, la persona que es una profesional, es PhD además, que es nuestra invitada hoy en día, ha pasado, ¿no? por varias etapas, por varios cambios, auges y declives de herramientas de comunicación y también del nacimiento de otras, como la inteligencia artificial. Y justamente es sobre eso, entre otras cosas, de lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Como de la intuición a la inteligencia, cómo la IA o la inteligencia artificial está redefiniendo el rol del DIRCOM, ¿no? Seguimos hablando de la persona encargada de la dirección de la comunicación en las organizaciones, en las empresas, en las marcas, y hoy día vamos a tener otro punto de vista. ¿Y quién nos acompaña? Hoy día nos acompaña Cristina Acet. Como les dije, ella es doctora y vamos a conocer un poquito de su extensa biografía, porque sorprendidísimo. Lo primero que voy a decir es que ella ha escrito al menos hasta donde hemos recibido la biografía, 13 libros. Ya nos contará a lo largo del episodio de qué tratan sus libros, dónde los podemos encontrar, pero para que la conozcan. Cristina Acet es, además de PhD, es consultora y formadora en comunicación digital, es especializada en inteligencia artificial aplicada a la comunicación, porque a ustedes les importa eso, la comunicación. Desde hace más de 15 años también ayuda a empresas a comunicar de forma innovadora, aprovechando las herramientas digitales. Además, es fundadora de la escuela Las Imperdibles, donde acompaña a DIRCOMs y equipos de comunicación que buscan integrar la inteligencia artificial de manera práctica y sobre todo responsable. Cristina es licenciada en periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y doctora en Sociedad de la Información por la UOC. Además, colabora con universidades, escuelas de negocios y grandes corporaciones como IESE, el Banco Sabadell, TMB, Novartis, Menarini y otras más. Como les dije, he escrito 13 libros, entre ellos Diseña tu plan de comunicación con IA y Manual de comunicación interna. Además, es editor, y yo lo conocí por eso lo menciono, de Blog o Corp, un blog pionero en la comunicación digital desde 2006, imagínense, 2006, o sea, lo que Cristina, constancia, 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 y eso es lo que forma a una líder de opinión y muy relevante en el sector como ella. Yo la conocí creo que en el 2007, un amigo del trabajo entonces la seguía y me la recomendó. Y desde ese entonces, pues Cristina forma parte de las personas y las profesionales que seguimos en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar este episodio. Bienvenida, Cristina, a Prince Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Augusto, Maggi. Un placer estar aquí. Nada, escuchaba atentamente la presentación, ¿eh? Porque como hablábamos antes de empezar a grabar, me has hecho remontarme a los orígenes, a aquel momento, aquel blogocorp, aquel inicio de los blogs. Y wow, me ha traído muy buenos recuerdos. Luego vamos repasando si quieres, pero sobre todo aquí lo que decías, tu constancia, yo creo que es súper importante para también trabajar nuestra marca personal, que al final nos acompaña a todos, seamos DIRCOMs o no, comunicadores o a lo que nos dediquemos. Y también me gustaría destacar, ¿no? que hablamos de la época pre-IA, que ahora parece que suene como lejano, pero los blogs fueron, eso sí, fue un punto de inflexión, ¿eh? También, un antes y un después. Es Sí, sí. interesante cómo en pocos minutos podemos resumir tantos años de trayectoria. O sea, se dice pronto, pero hay mucho trabajo, mucha disciplina y mucha constancia. Y hablaba justo de el auge y el declive de algunas plataformas. Y tú que tienes tanta experiencia y tanto tiempo en la comunicación, ¿cómo percibes tú la integración de la comunicación y los nuevos profesionales con las nuevas tecnologías? Hablabas de una época pre-IA. ¿Cómo hemos adaptado y combinado ese avance tecnológico tan rápido? Pues fíjate.
que yo creo que no hay tanta diferencia. Ahora cuando hablo de IA, siempre comento que a los que ya hemos vivido también pues eso, ¿no? Ese auge de los blogs, luego la aparición de redes sociales, no hay tanta diferencia entre el momento que vivimos ahora y aquel que vivimos, pues eso, ¿no? Que estamos hablando en el 2006, 2007, que es cuando aquí hubo como el auge de blogs, ¿no? Y no es tan diferente desde el punto de vista, sobre todo, de comunicación corporativa o de departamentos de comunicación o de relaciones públicas, porque ahora estamos en un punto muy similar, por ejemplo, ¿no? Estableciendo qué podemos hacer y qué no con la IA, cuáles son las pautas y recomendaciones de uso dentro de las organizaciones. Es decir, que yo encuentro muchas similitudes, ¿no? Esto es lo bueno que da a veces esa, ¿no? La experiencia, la perspectiva. Y tampoco hay tanta diferencia, y ya lo decíamos esto también cuando aparecieron las redes sociales, a cuando a otros momentos históricos previos de cuando aparecieron nuevos medios, ¿no? Cuando apareció, por ejemplo, la tele, ¿no? Parecía que iba a desaparecer la prensa y la radio, y luego nada desaparece. O sea, lo que pasa es que, digamos que todas las piezas se mueven y el ecosistema informativo se va reajustando. Con las nuevas plataformas y las nuevas tecnologías, yo creo que pasa un poco lo mismo. Aparecen blogs y todo se reajusta. Aparecen redes sociales y de nuevo hay movimientos, ¿no? Y ahora con la IA, pues viene a ser un poco lo mismo. A mí me gusta decir siempre que la base permanece, que no hay que olvidar, como algunos guruses nos dicen a veces, no, olvida todo lo que has aprendido hasta ahora. Yo siempre soy muy contraria a este enfoque y digo que es justamente lo contrario, ¿no? La base permanece y vamos añadiendo, a mí me gusta pensar que vamos añadiendo capas y en este caso, pues nuevos canales, nuevos medios y nuevos contextos y entornos en los que hemos de gestionar la comunicación, gestionar la reputación y trabajar y velar por esa, por esa reputación que al final no es a lo que nos dedicamos todos los profesionales de la comunicación. Como que nunca comenzamos desde cero, ¿no? No comenzamos desde cero. Y ahora que tú, y que hemos mencionado, el tema de los blogs, particularmente yo sigo leyendo blogs, ¿ya? Me encantan los blogs. De hecho, yo uso RSS para leer los blogs y no estar desordenados. Yo tengo un lector de RSS al cual acudo todos los días para leer las principales actualizaciones de los blogs que sigo. Ya luego hablaremos de esa, que es muy, muy antiguo, pero para mí funciona mucho. Entonces, no comenzamos desde cero. Eh, ¿Cómo ves o te imaginaste algún día? Porque yo estoy seguro que la IA se nutre de tu contenido. O sea, tú llevas desde el 2006 20 años, casi 20 años generando contenido en plataformas digitales. Ese contenido que tú has generado ha alimentado o está alimentando, ¿no? A los grandes modelos de lenguaje de las inteligencias artificiales y que pues le van a dar las respuestas al, al público, ¿no? Entonces yo creo que eso también abre nuevos frentes. Cómo lo tomaste o cómo lo estás manejando eso? Pues mira, casi de manera experimental. De hecho, utilizo, ¿no? También mi propio caso para investigar qué se puede, cómo se puede influir o qué se puede hacer para aparecer o no en esas respuestas que nos da la IA, que es un tema que luego si queréis hablamos un poquito más o profundizamos más, porque es ahora el tema de investigación al que estoy dedicando muchas horas y muchos esfuerzos. Y también me ha dado sorpresas, porque, bueno, obviamente cuando empezamos a usar ChatGPT y todo el resto de herramientas que vinieron después, pues como hemos hecho todos, ¿no? Yo me busqué también, ¿no? Igual que hacíamos en Google, ¿no? Ese ego surfing, pues yo también hice ese ego surfing en herramientas de IA. Y bueno, pues ahí vi, como decía Augusto, que hay contenido que está ahí pues recogido, ¿no? O que ha formado parte del entrenamiento. Y también puedo decir que esto me sorprendió la primera vez que me lo dijeron, que ha habido personas y proyectos que me han llegado por ChatGPT. Entonces, bueno, esto inicialmente fue como, ostras, ¿qué dices? Sí, porque te he buscado, ¿no? He buscado profesionales o referentes en ChatGPT, le he preguntado y una de las respuestas que me ha dado, no, una de las personas que me ha recomendado seguir, pues eras tú. Y entonces he entrado, he visto tu contenido, he visto tu escuela, ¿no? Y bueno, pues ahora quizá ya no tanto, pero inicialmente era como una cosa muy anecdótica, ¿no? Entonces, yo creo que hemos de ser conscientes de que muchas personas ya están utilizando estas herramientas para hacer ese tipo de consultas. Entonces, no solo a nivel pues profesional, en mi caso, ¿no? De lo que os estoy compartiendo ahora,
sino que yo creo que lo hemos de hacer extensivo a todas las organizaciones. Entonces, que tu marca, tu organización, tu empresa, tu producto, pon ahí lo que quieras, salga o no en estas respuestas, ahora mismo influye muchísimo y puede llegar a significar no existir para esa persona que está haciendo esa búsqueda. No voy a decir no existir porque existir existe, pero sí que esa persona que está buscando esa información y tomando esa decisión, pues que a lo mejor no te tenga en cuenta. O sea, que me parece que es ahora mismo un ámbito muy, muy relevante a tener en cuenta. Es bien interesante todo el tema de la integración de la IA en distintas áreas, no solamente en la comunicación, en la investigación, en la educación. Pero, ¿cómo podríamos hacer, según tu experiencia, para no dejar de lado, no aparcar nuestro pensamiento crítico? Porque el día a día nos lleva a querer publicar contenido, a tener la respuesta fácil sin un nivel necesariamente de profundización de distintos temas. ¿Cómo podemos hacer para no aparcar el pensamiento crítico, para no desensibilizarnos en nuestra comunicación? Pues fíjate que a mí siempre me gusta presentar la IA como un complemento, no como un sustituto. Creo que ahora mismo todavía no nos puede sustituir a las personas, por suerte, añado. No sé qué pasará mañana, yo aquí siempre digo, no sé mañana qué será, porque esto cambia muy rápido, pero ahora mismo, cuanta más experiencia tiene la persona que utiliza la IA, o sea, que utiliza la herramienta, en este caso ahora estoy pensando sobre todo, ¿no?, en asistentes de IA tipo ChatGPT, Gemini, Perplexity, y este tipo de herramientas. Cuanta más experiencia tienes y más conocimiento, mejores resultados tienes. Y lo tengo comprobadísimo, en este caso no a nivel de estudio académico o científico, pero sí bueno, ¿no?, de todas las formaciones que he hecho, todas las personas que he acompañado hasta hoy, para pues eso, a ayudarles a aprovechar todo el potencial de la IA, pues cada vez no estoy más convencida de eso. Cuanto más sabes, cuanto más conocimiento tienes, mejor resultado obtienes porque por un lado, le haces mejor, le das unas instrucciones más completas y por otro lado, cuando te da la respuesta, estás más preparado o preparada para poder valorar, evaluar esa respuesta. Y de esa manera evitas pues que te pueda engañar, que haya alucinaciones, que cometa, bueno, no que cometa errores, pero sí que tú los identifiques. Entonces, entendido así como un complemento, yo creo que nos ayuda y a veces digo que casi nos da como superpoderes, ¿no? Porque potencia nuestras habilidades, nos permite conocer nuevos enfoques o adoptar nuevos enfoques o perspectivas, profundizar en un tema, e introducirnos en temas que no conocemos. No sé, yo todo, con ese enfoque yo creo que siempre es una ventaja, pero a la vez creo que hay que trabajar o insistir en ese pensamiento crítico que ahora comentabas, sobre todo en las nuevas generaciones. A mí fíjate que me preocupa más esa parte, ¿no? Yo, que tengo, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Lo veo. Y claro, hay que ir con cuidado, ¿no? Yo recuerdo el año pasado que en un momento mi hija tenía que hacer estaba en el curso que estaba, le tocaba hacer muchas redacciones y muchos dictados y bueno, ¿no? Trabajar mucho lo que era la escritura y la ortografía y la redacción. Y me acuerdo que un día estaba así como ya muy enfadada y muy cansada de este tipo de tareas. Me dijo, ¿pero para qué tengo que hacer esto si lo puede hacer ChatGPT? Si tú se lo dices a ChatGPT y te lo redacta, ¿no? Y le dije, cuidado, ¿no? Y aquí fueron como, "Shh", ¿no? Y paren máquinas. Y tuvimos una conversación que fue muy interesante, ¿no? Y yo le explicaba, claro que puedo hacerlo ChatGPT, pero si tú no tienes esa base, luego no vas a poder saber si lo ha hecho bien, si no lo ha hecho bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hemos de poner quizá más, bueno, pues mucho más, hemos de trabajarlo mucho más por esas nuevas generaciones que ahora son niños o que tampoco o no hace falta ir tan atrás, ¿no? Quizás, o sea, no hace falta hablar de niños. Volviendo al enfoque profesional, muchos y muchas comunicadoras que salen ahora de las universidades o se están formando en las universidades y también hacerles ver la importancia de tener esa base, ¿no? Yo recuerdo también, mira, hace ahora unos meses que en una charla con público universitario, que eran de primero y segundo de periodismo, ¿no? Que recuerdo una chica me dijo, ostras, pero con lo que me ha costado, ¿no? Toda la parte, o sea, con lo que nos están insistiendo y trabajando todos los géneros periodísticos, ¿y para qué? Si ahora yo le digo a ChatGPT, haz una crónica, y lo hace, ¿no? Haz un artículo de opinión y lo hace. Y le dije lo mismo que en este caso a mi hija, ¿no? ¿Cómo vas a saber si esa crónica está bien hecha si no sabes qué es una crónica?
Y nos Entonces se quedó encanta ese así. mensaje porque va directo también. Augusto y yo somos docentes, profes y vivimos, resentimos eso cada entrega de proyectos. Claro, pero es eso, ¿cómo lo vas a valorar? Entonces la chica se quedó así, además me acuerdo que añadió, ah, vale, entonces me estás diciendo, me quieres decir que no estoy perdiendo el tiempo. Nunca, o sea, fue una respuesta mía rotunda, nunca, jamás vas a estar perdiendo el tiempo si te estás formando. De hecho, todos seguimos formándonos, vosotros seguro que seguís cada día, yo cada día aprendo cosas y bueno, qué triste el día que no lo haga, ¿no? Pero yo creo que ha de ir de la mano, o sea, ese uso de IA, ¿no? Pero con ese pensamiento crítico, porque si no, en lugar de enriquecer, lo que hace es empobrecer. Y yo creo que eso no es para nada lo que estamos buscando. Y nuestra comunidad del podcast de Prinsight se enriquece con invitadas como Cristina. De hecho, ya hemos hablado este tema de la experiencia y es cierto que las personas que vienen acá como invitadas siempre lo refuerzan y nosotros también, ¿no? O sea, la experiencia favorece los buenos resultados, ¿no? Que podemos llegar con la inteligencia artificial generativa en este caso. Y justamente las personas que cumplen la función de DIRCOM en las empresas, pues tienen experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo en este tiempo que vienes trabajando, Cristina, la IA, cómo va cambiando o cómo está cambiando el rol, ¿no? Del DIRCOM, todo este boom de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves en tu día a día? Pues yo creo que está potenciando el hecho de que, es decir, en el momento en el que aparece la IA, ya estábamos asistiendo a un cambio, una evolución del papel de los DIRCOMs a una posición mucho más estratégica, ¿no? Estratégica y además también de acompañamiento a lo que es todo el equipo directivo, a lo que es todo el equipo de liderazgo, para acompañar, no solo en, ¿no? Que a veces me dicen, sí, en la formación de habilidades de comunicación, ya, ya, pero no, más allá de eso, ¿no? A interpretar el contexto, a entender el momento en el que estamos, lo que sí puede funcionar y lo que no, no un poco las tendencias, o sea, era como ya ese rol de asesor, que cada vez creo que ha ido ganando más peso, y con la irrupción de la IA, creo que precisamente aún pone más en valor esto, porque como todo va tan rápido, precisamente el DIRCOM o la DIRCOM lo que hace es, yo creo, ayuda a contextualizar y muchas veces a aterrizar y bueno, puede parecer como muy básico, ¿no? Pero aportar ese sentido común. Porque cuando todo va tan rápido, tener a alguien que sea capaz, pues eso, de interpretar el contexto, de ver qué tendencias pues están ahí fuera, ¿no? En lo que son los públicos, ¿no? Lo que es más sociedad, públicos externos, y qué cómo se interrelaciona eso con la propia actividad que tiene la organización o la empresa. Yo creo que actúa un poco como un traductor-intérprete casi, ¿no? De la realidad. Y gracias a la IA o precisamente por la aparición de la IA, este rol creo que se potencia y es todavía más importante. Y además, como ya hemos oído mil veces, ¿no? Como la IA te quita pues aquellos trabajos que son más pesados y mecánicos y te deja más tiempo para pensar, ¿no? Que es lo que hemos oído todos mil veces ya a día de hoy. Pues sí que es verdad que quizá el DIRCOM tampoco hacía, bueno, depende del tamaño del equipo, ¿no? Pero el DIRCOM tampoco suele estar implicado en tareas muy, mm, o sea, según qué tareas ya las realiza el equipo, ¿no? No tanto el DIRCOM, pero sí que creo que da como más, que la IA da la oportunidad de explorar más y de poder pensar más junto con la IA, una vez más. No pensando que la IA piense con nosotros, o sea, por nosotros, pero sí que nos ayude a pensar y actúe un poco con esa idea de ayudante copiloto. Además de las funciones del DIRCOM, el DIRCOM es un gran generador de contenidos, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando en estrategia, pero también es un gran generador de contenidos. ¿Cómo la IA puede ayudar, por ejemplo, a medir la reputación de un DIRCOM? ¿De un DIRCOM en concreto? O sea, de él como DIRCOM Sí, o de la propia organización? por ejemplo de un DIRCOM, hablemos porque a mí me interesa mucho, porque generalmente los comunicadores estamos siempre pensando en estrategias para nuestros clientes o la empresa para la que trabajamos. Pero ¿qué pasa con nuestra propia reputación? Sí, muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no?
Aquello de pensamos, ¿no? Igual que sí, a los que trabajamos también por nuestra cuenta nos pasa también que, ¿no? Haces muchas cosas para clientes y dices, ¿y para mí? Cuando no, queda como en último lugar. Mira, justamente antes ya ha salido el tema de la marca personal, ¿no? Cuando se decía lo de, me han llegado personas que me decían, ay, te he encontrado en las respuestas de ChatGPT y aquello a mí, ¿no? Pues me hizo empezar a darle vueltas a esta idea de, ostras, ¿y qué pasa con la reputación nuestra como profesionales y de las marcas y organizaciones en herramientas de IA? Pues bueno, yo creo que ahí puede servirte también la propia IA para tomar el pulso, ¿no? De qué sabe de ti. Yo recomiendo a todo el mundo hacer este ejercicio de go surfing y ver qué dice de nosotros. Puedes incluso hacerlo en herramientas como ChatGPT, tienes la consulta como de incógnito, ¿no? Como lo que sería el equivalente a abrir una ventana de incógnito en el navegador para ver qué sabe. Tampoco tienes por qué preguntarle directamente por tu nombre. Puedes decirle, oye, ¿y qué sabes pues del director y directora de comunicación de esta empresa que sea la tuya? O puedes hacerle preguntas que tengan que ver con el contexto para ver si aparece ahí tu nombre o no aparece. Yo creo que ahí te da pistas de qué sabe sobre ti. A mí me parece muy interesante, más allá de la respuesta que dé y la ilusión que hace cuando le dices referentes en tal ámbito y te menciona, ¿no? Más allá de eso, a mí me gusta mucho analizar cuáles son las fuentes que cita para ver, ¿no? Como decía Augusto, ¿cita tu blog o tu web o no? ¿Cita tu perfil de LinkedIn o eso que has publicado o no? Y ahí también te va dando pistas de dónde quizá pues deberías intentar tener presencia. Pues no sé, ahora por ejemplo, mira, os avanzo, ¿no? Una de las cosas que hemos ido descubriendo con estas investigaciones sobre visibilidad y posicionamiento en asistentes de IA generativa, ChatGPT y similares. Pues, por ejemplo, el contenido en audio, que ahora estamos aquí grabando un podcast, o el contenido en vídeo, pues es bastante, o sea, lo consultan bastante. Por ejemplo, ChatGPT, pues recurre a este tipo de contenido. Entonces, pues a lo mejor es el momento no digo de lanzar un podcast, pero sí de plantearte tener más presencia en podcasts que te puedan invitar, ¿no? Como es el caso de hoy, bueno, puede ayudarte o sea, puede darte pistas de hacia dónde debes llevar tu estrategia de contenidos. Otra cosa que también funciona muy bien es, que esto ya lo veíamos también con el SEO, de hecho, este nuevo posicionamiento en IA generativa no es tan diferente del SEO, dicen a veces, el GEO, ¿no? Que es el nombre que le dan ahora, el GEO, el posicionamiento en IA generativa, acaba con el SEO. No, en realidad es la evolución, lo que decíamos antes. No cancela, suprime ni sustituye totalmente, sino que es la evolución. Y una cosa que funcionaba muy bien también para buscadores, que era que muchas personas hablaran de ti, que terceras personas estuvieran hablando de ti o de tu marca, pues ahora también. Eso también lo valoran porque pues estas herramientas aplican ese pensamiento que es bastante lógico de si mucha gente, ¿no? está hablando de este podcast, pues será que este podcast tiene algo interesante y por eso lo están comentando y lo están mencionando. Así que bueno, yo creo que ahí hay varias pistas varias recomendaciones que se pueden aplicar ya mismo para ver qué sabe la IA generativa de nosotros. Y yo nunca me imaginé, porque no lo conocía, pero yo recuerdo cuando comenzaba a justamente involucrarme con el tema digital y las redes sociales, ¿no? Uno decía, ¿qué sabe Google de ti? ¿No? O ante cualquier pregunta era, googlealo. En cambio, ahora, para no decir que ha cambiado, hemos evolucionado, ¿no? Y ahora es, ¿qué sabe la IA de mí? ¿Qué sabe la IA de ti, de tu marca? ¿No? Y de hecho, yo hago ese ejercicio a veces cuando toca trabajar la marca personal de algún ejecutivo, ejecutiva o persona, pues yo investigo y pongo, encuentra las controversias que tenga esta persona, ¿no? Y la IA encuentra controversias y encuentra lo bueno y encuentra lo malo. Entonces, en ese contexto, Cristina, yo voy a volver a un elemento clásico, ¿no? De los medios propios de las marcas personales o corporativas, que son los blogs y las redes sociales, ¿no? Propias. ¿Qué tan importante o cómo se ha actualizado el papel de los medios propios de las marcas personales o corporativas con todo este contexto que estamos hablando de la IA? Pues mira.
Lo que estamos viendo en las investigaciones que estamos haciendo, que esto lo hacemos con, que a veces me preguntan, ¿pero esto qué haces? Entras a las herramientas y haces consultas. Claro, eso lo puedes hacer manualmente. Yo recomiendo, de hecho, que hacer este ejercicio, ¿no? Que os decía hace un momento de, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a googlearme, pues vamos a, no sé, ChatGPTarme sería. ¿No? Pues vamos a hacer este ejercicio a ver qué sale. Nosotros estas investigaciones las hacemos con una herramienta de IA Listening desarrollada por Víctor Gil, que es un colega con el que ahora estoy trabajando mucho. Y lo que hace esta herramienta es que lanza consultas a distintas, a través de API, lanza consultas a distintas herramientas. Es decir, a la vez puede consultar y lanzar ese prompt pues a ChatGPT, bueno, a distintos modelos de ChatGPT, porque sabéis que una cosa es la herramienta, ¿no? Otro es el modelo, a distintos modelos de Gemini, distintos modelos de Claude, de Grok, bueno, y de distintas herramientas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que hay ciertas fuentes que son muy consultadas, por ejemplo, os decía hace un momento, pues blogs, perdón, vídeos, podcasts, que esto es algo que quizá es más novedoso porque durante mucho tiempo el contenido textual fue como el protagonista, ¿no? Pero como estos modelos también son multimodal, pues cada vez también consultan más contenido audiovisual. También fíjate, no tanto, o sea, sí, también importan los blogs, pero sobre todo importa la autoridad que tenga ese dominio. Es decir, también otro mensaje positivo, los que llevamos mucho tiempo trabajando y teniendo presencia digital, pues toda esa reputación digital al final favorece, porque también tiene sentido. Es decir, un dominio que tenga 10 años de antigüedad, pues ya se le supone, ¿no? Un trabajo, una constancia, una autoridad que un dominio que se acabe de crear no va a tener. Y ahí, por ejemplo, también en algún experimento, en uno de los primeros que hice sobre este tema, recuerdo que le preguntaba por un concepto, una escala que yo me inventé en el marco de mi tesis doctoral, que había muy poquito publicado, había creo unas 15 menciones disponibles en Internet y algunas de ellas eran de revistas académicas. Y cuando le preguntábamos por ese concepto, no lo conocía. Esto habla al principio de todo, esto era 2023, al principio de todo de ChatGPT y Bing Chat y todo esto. Y creamos un blog para ver cómo podíamos influir, y un blog en el que íbamos publicando, un blog con un dominio que no tenía ninguna antigüedad porque era nuevo, y fuimos publicando. Y sí que es verdad que las herramientas que se conectaban a Internet en tiempo real, digamos, llegaron a encontrar ese contenido, pero no es tan fácil. Es decir, no solo porque tú publiques un blog, de golpe va a decir, ah, ya está, ya existe. Sí existe, pero no le va a dar la misma autoridad que una página web que lleve pues muchísimo más tiempo en línea. Es decir, que eso también lo tiene en cuenta. Y como os decía hace un momento, si en muchos blogs hablan de ti o en muchas páginas web hablan de ti y te citan, pues también eso se considera que lo interpreta como cierta autoridad porque va a consultar o va a consultar antes esas páginas web que cumplen esas condiciones que no una página web, pues eso, ¿no? Que se acabe de crear, que sea nueva. Es decir, que bueno, al final, por resumirlo, todo el trabajo que llevamos hecho en digital, en todo el histórico que tenemos, nos va a seguir acompañando. Y eso yo creo que también es positivo, ya no solo a nivel de marca personal, sino también de empresas y organizaciones, que no piensen, ¿no? Que a veces me preguntan a mí en consultorías, ¿no? Me dicen algunos clientes, pero entonces todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve para nada. O sea, hemos tenido un blog y ahora no va a servir para nada tener un blog. No, todo suma. Claro que sí, ahora hay que revisar pues que ese contenido, si es accesible o no para estas herramientas de IA, qué ven y qué no ven, cómo podemos mejorarlo para que les parezca más relevante o más interesante o que puedan llegar a él y rastrearlo cuando nos interesa que lo rastreen, ¿no? Y son cosas que hay que ir añadiendo, pero todo lo que hemos hecho no cae en saco roto. Todo este entorno digital es sumamente importante para la construcción, para la reputación y para la marca personal. Los comunicadores entendemos, algunos más que otros, todo este tema. Pero, por ejemplo, hablabas tú del ejercicio de buscarnos en IA. Una persona, un ejecutivo. Hablemos de un ejecutivo X, según tu experiencia, se busca. Puede ser que se lleve una gran alegría o puede ser que se lleve una gran frustración si ni siquiera aparece o la IA no lo registra. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tendría que hacer para
porque yo he escuchado muchas veces que no lo comparto, pero dice, si no estás en internet no existes. Mm, este, vamos a darle un soplo de aliento a todas estas personas. ¿Qué hacer? Oye, antes que responda Cristina, recuerda que hemos tenido un invitado, que un DIRCOM con una consultora super boutique que no tenía web, tampoco manejaba redes sociales Cierto. y que nada, pero sin embargo tenía clientes y bueno, ¿no? Una atención básicamente personalizada y no masiva, ¿no? Entonces son diferentes posiciones. ¿Qué Sí, opinas, claro. Cristina? Sí, al final ese boca a oreja o boca a boca, ¿no? Siempre sigue, o sea, eso va a seguir funcionando y sigue siendo súper importante. Al final la recomendación directa que te dé una persona en la que tú confías, o sea, eso no tiene, yo creo que no hay nada que lo pueda igualar o lo pueda sustituir. Cuando has hecho esa primera consulta, ¿no? De qué sabe la IA sobre mí, bueno, primero decir que seguramente os vais a llevar sorpresas, en un sentido o en otro, yo solo digo sorpresas, porque no te conoce, porque sí te conoce, pero inventa. Yo, por ejemplo, me he encontrado que cuando le he preguntado por mi trayectoria, me dice, ¿has escrito más de 10 libros? Digo, bien, y entonces me dice, como por ejemplo, y me pone otros títulos que no son míos, y pienso, jo. Ya que tengo 13 al menos coge uno de los míos, ¿no? Pero igual que puede pasarte, o sea, que puede pasar esto, que te adjudica algo que no es tuyo, pues puede pasar que se equivoque o que olvide un dato que para ti es importante. Para mí el siguiente paso sería, ya lo he avanzado antes, creo, mirar cuáles son las fuentes que ha citado para construir esa respuesta, porque entonces ahí ves dónde, pues quizá deberías plantearte trabajar tu presencia o sí, aparecer por ahí, por esas fuentes, si realmente quieres influir de alguna manera o aportar tu visión, digamos, tu punto de vista a esa respuesta que está generando. También puedes decidir no estar y, ¿no? Y que no sepa nada de mí, también podría ser otra estrategia. Yo en mi caso esto no lo he intentado porque desde, como decía Augusto, si desde 2006 estoy publicando contenido, intentar ahora borrar todo ese rastro sería, sería muy trabajoso. Yo creo que siempre es mejor, a ver, hay excepciones, ¿eh? Pero en general siempre es mejor poder proactivamente construir esa huella que vamos dejando, ya que está en nuestra mano. Y, y bueno, una vez has visto cuáles son esas fuentes que menciona y que veo que no, por ejemplo, ahí verás si mira tu perfil de LinkedIn o no, si tienes una página web, aquello, un blog que de hace 10 años que no actualizas, pues si ves que sale, quizá te has de plantear, hombre, pues sería un buen momento para poderlo actualizar o darle una nueva vida. Bueno, no sé, ahí ya tienes como pistas para seguir trabajando esa presencia digital pensada específicamente para IA. Necesitamos un par de horas más al día para trabajar nuestra huella digital y yo creo que esto que estamos hablando, Cristina, nos lleva a este concepto de reputación algorítmica. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿Ahora nuestra reputación la dicta el algoritmo? bueno, ¿Cómo no ves? solo. Yo creo que lo que te decía antes, ahora yo vuelvo a insistir, no siempre es con las capas, vamos añadiendo capas. Durante muchos años, bueno, pues digamos que la primera capa que tuvimos, ¿no? Fue la de los blogs, y ahí también íbamos construyendo esa huella y esa reputación digital. Luego le sumamos redes sociales y ahora pues el siguiente paso natural es sumarle esta nueva capa, este nuevo escenario que es la IA generativa. Se habla de reputación algorítmica porque al final los algoritmos están actuando como mediadores de esa imagen que proyectamos. ¿Por qué? Porque estamos totalmente mediados por algoritmos. Prácticamente yo diría que todo el día, ¿no? Menos cuando vamos por la calle, que de momento no. Todo el resto de interacciones que tenemos, de una manera u otra, y en un nivel u otro, hay algún algoritmo que nos está intermediando. El algoritmo de las redes sociales, el algoritmo de los buscadores y ahora también el algoritmo de estas herramientas de IA generativa. Claro que sí, por eso os decía que al final son capas que vamos añadiendo, pero es importante tenerlo en cuenta porque igual que tú puedes no tener nada de presencia digital, ¿no? El caso este que comentabais hace un momento, y la gente te conoce, obviamente, porque al final tienes un campo de influencia también a nivel personal y presencial y físico,
pues también tenemos esta, o vamos construyendo, o ya no vamos construyendo, pero las herramientas construyen una reputación y una sobre nosotros a ese nivel digital que vale la pena conocer, porque aunque tú no lo conozcas o no sepas que existe, existe. Entonces, lo que decía antes, ¿no? A mí siempre me parece interesante ser proactivo y tomar las riendas, ya que tienes la posibilidad o la oportunidad de hacerlo. Y es verdad que esas IAs generativas están creando y generando respuestas o información alrededor de nosotros y de nosotras, y por eso es interesante ver qué dicen para detectar eso, ¿no? Lo que os digo, a mí me atribuyó libros que no eran míos y le dije eso, hombre, ya que tengo 13 vete a buscar los míos. Ay, sí, perdona, Cris, me he equivocado. Aquí están tus libros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es interesante hacer, es interesante hacer este ejercicio y que en no mucho tiempo será indispensable. Coincido con eso, con lo que dices que me parece muy interesante, que es el integrar el uso de la IA a nivel profesional, personal, como fuente de consulta y también como punto de partida a la profundización de la investigación o de la estrategia que vayas a construir, ¿no? ¿Eso hay que tenerlo claro o crees que no tanto? Bueno, yo creo, pues sí, desde mi punto de vista está clarísimo, sí, sí, y verlo como os decía, ¿no? Como capas, porque además yo creo que eso ayuda a entender que no es, primero, que no sustituye ni elimina todo lo anterior y sobre todo que es un trabajo, es un work in progress, ¿no? Entonces tú puedes ir. O sea, nunca es tarde. Esta idea de has perdido el tren a mí tampoco nunca me ha convencido porque, bueno, habrás perdido un tren, pero hay más. Entonces, siempre estás a tiempo de ir trabajando, de ir mejorando esas capas, ¿no? Recordar cuántas veces han matado a los blogs. Los blogs están muertos. Pues yo decía, pues yo escribo mi blog porque quiero. Y al final, pues no desaparecen, están ahí. Por ejemplo, es un momento, es un lugar hoy en día los blogs. Ahora, por ejemplo, con todo el auge de Substack, lo estamos viendo, es un lugar donde poder compartir contenido más extenso, porque en el resto de plataformas el contenido extenso lo han expulsado. Entonces, si tú quieres compartir con más calma, pues por escrito, pues el blog sigue siendo un formato muy válido, ¿no? Igual que un podcast como en el que estamos ahora mismo, ¿no? Que hablábamos antes de empezar y os decía, ostras, me gusta pues, estos podcasts porque no son en 10 minutos. Yo a veces cuando me invitan a echar a eso, ¿no? A conversaciones que son tan breves, casi es como un estrés de, ay, que no se me olvide, tengo que decir todo esto en 10 minutos. Entonces, no sé, a veces también hay que pararse y pensar un poco. Y precisamente con la IA y con toda la velocidad que llevamos en el día a día, cada vez esto está más valorado. El poder pararse y pensar o pararse y leer, cada vez más es un lujo. Sí. Has dicho algo que es clave, que es ese poder de elegir estas pausas, ¿no? El detenerse, el mirar, el tener conversaciones humanas y que no estén limitadas por el tiempo, ¿no? Por la pauta, ¿no? Por el espacio, aunque es un poco contradictorio porque justamente cuando nació Internet, una de sus características, bueno, Internet no, perdón, todos estos medios digitales, es que no tenían las limitaciones pues de los medios tradicionales, las columnas, los centímetros, el tiempo de la radio. Sin embargo, hoy en día lo que nos limita es justamente el tiempo de las aplicaciones, del algoritmo, el swipe, ¿no? El estar deslizando el teléfono o el móvil. Entonces, yo creo que estos espacios de conversación sin muchas limitaciones, ¿no? Son importantes para seguir conversando de estos temas. Y justo dijiste algo también, Cristina, yo hago mi blog porque quiero, pues, ¿no? Y claro, porque quiero compartir contenido, ahora hay plataformas como Substack, y todo eso me lleva a pensar también en cómo el posicionamiento de antes, que también lo han matado al SEO, al pobre SEO, lo han matado, nos movemos al SEO. De repente existen personas de nuestra comunidad que aún no conocen esta evolución del SEO al GEO, ¿no? Que es el Generative Engine Optimization, no es nada más que la optimización para ser visible en inteligencia artificial. Para ellos, ¿podrías ilustrarnos de qué trata esto, cómo ha evolucionado o qué hay de diferente en el geo versus el SEO? Pues mira, el concepto de geo, ahora en las imperdibles desde hace.
un mes, sobre todo un par de meses, estamos trabajando mucho en este tema del geo y trabajando en un curso que a mí me hacía muchísima ilusión lanzar, pero que vi que no podía hacer yo sola, porque bueno, en las imperdibles, en la escuela, mucha es formación, son como cápsulas breves, porque sobre todo la escuela nace con la idea o con el objetivo de ayudar a que cualquier persona, cualquier comunicador y sobre todo pensando en DIRCOMs y equipos de comunicación, pueda estar al día sin tener que hacer pues una inversión de tiempo como por ejemplo un posgrado o un máster, que también muy defensora, yo colaboro con muchos posgrados y másters, pero hay un momento para cada tipo de formación, ¿no? Entonces, cuando lanzo la escuela, sobre todo es pensando en eso, es poder dar sesiones que sean, pues se acostumbran a ser de 1 hora y media más o menos, y ahí pues aprender sobre un tema muy concreto y además súper aplicado y súper práctico. A mí me apetecía mucho hacer un curso sobre esto que os decía, porque me empezó a llamar la atención o a preocupar e interesar cómo tener visibilidad, cómo trabajar la visibilidad, cómo posicionarte, cómo las marcas deben trabajar esta reputación también, ¿no? O su reputación, esta parte de la reputación en los asistentes de IA y quería lanzar un curso y vi que ahí pues no era suficiente con tener el conocimiento de comunicación, que es más el que tengo yo, ¿no? Y este curso, y ahora te digo por qué te explico todo esto del curso, ¿no? En este curso participamos otra persona, Magali Benítez, que tiene experiencia, que ya es experta en SEO y en SEM, lleva 20 años trabajando con Google Ads y todo lo que es el entorno Google y bueno, el resto, pero sobre todo la parte de Google, ¿no? La controla mucho, lo que es el buscador, cómo funciona. Y luego la parte de IA Listening, que con la persona que os avanzaba ya antes, con Víctor Gil, y todas estas perspectivas son necesarias e importantes porque cuando hablamos del posicionamiento en herramientas de IA, en asistentes de IA, se combina, o sea, cada vez más vemos que es necesario unir la parte más técnica con la parte más de comunicación. Y no lo digo para asustar a la gente, yo no tengo, o sea, yo no soy programadora, siempre lo digo un poco para que la gente respire, que a veces dicen, "Ah, es que debes saber programación". No, pero sí que conocer ciertos aspectos técnicos ayuda y como mínimo que te suenen algunas cosas para poder llegar a entenderlo en su totalidad. Al final el geo ya lo has definido muy bien, yo creo que es que tal y como lo has explicado queda muy claro. Si el SEO era el posicionamiento o esa optimización para motores de búsqueda, pues ahora el geo lo que hace es optimización en ese Generative Engine, que es los motores de búsqueda generativa, ¿vale? Porque al final utilizamos ChatGPT, Gemini y todo esto también para hacer búsquedas. ¿Qué cambia? Pues insisto de nuevo en que no acaba con el SEO, que supone una evolución del SEO. No me acaba de gustar demasiado lo del geo por eso, porque parece que al haber un nuevo concepto cambie y acabe con todo lo anterior. Pero al final de lo que se trata, como bien has dicho, es de ver cómo posicionar o cómo optimizar la presencia digital para que cuando alguien pregunta algo que tenga que ver con el sector en el que trabaja tu organización o tu marca o con tu actividad, pues si es relevante en ese momento, que aparezca en la respuesta mencionada y citada tu empresa, tu marca o el trabajo que estás haciendo. Ese es el objetivo, es decir, que si alguien pregunta, ¿no? Le pregunta a ChatGPT, quiero escuchar, estoy buscando un podcast para estar al día en comunicación, pues que pueda salir Per Insight, porque si no, pues a lo mejor se van a escuchar a otros, ¿no? Y al final, dicho así muy rápido, sería eso. Me ha gustado y me ha interesado mucho ese curso hecho a medida que has mencionado en la Escuela de las Imperdibles. Cuéntanos un poquito más acerca de este proyecto, qué hacen, hace cuánto tiempo, a dónde va, por dónde lo vas a encaminar. Pues este proyecto nació hace 2 años y nace sobre todo de lo que os decía, lo que avanzaba hace un momento. O sea, yo trabajo con muchas universidades, de hecho, bueno, la parte académica y docente a mí me ha gustado siempre mucho y siempre lo he entendido como una combinación para mí que ha de ir de la mano con la consultoría y los proyectos. Es decir, nunca he pensado en dedicarme totalmente al ámbito académico porque para mí, lo que os decía, de ir de la mano, es decir, a mí me gusta en los cursos explicar lo que veo en consultoría y en proyectos con clientes.
Y lo que me daba cuenta es que colaboraba con másters, con posgrados, con, ¿no? con grado, pero me faltaba esa oportunidad de decir, ostras, qué interesante este tema, yo que sé, de redes sociales, ¿no? En su momento, voy a hacer un curso. Y si lo vehiculaba a través de la formación más formal, de escuelas, de negocios o de universidades, pues el proceso es tan lento que cuando salía el curso para mí ya quería cambiarlo todo, ¿no? Que esto me ha pasado también con muchos libros, ¿eh? De decir. Por eso ahora casi todo lo publico solo en digital, porque si no, cuando llegaba a imprimirse ya quería cambiar la mitad. Y me decían los editores, es que esto no se puede. Y yo, ostras, es que se me hace raro, ¿no? Entonces, por eso decidí lanzar la escuela para eso, para poder lanzar esos cursos que yo veía que podían interesar o que incluso me pedía, ¿no? Gente, oye, ¿conoces un curso en el que me expliquen, pues, cómo, no sé, cómo trabajar las narrativas digitales? ¿Cómo puedo aprovechar las herramientas que tenemos ahora digitales para explicarme de otra manera? Bueno, pues no, no existe, pues vamos a crearlo. Y un poco al final yo digo que es como un laboratorio que tengo ahí a mi disposición pues para poder hacer esas pruebas y ver, a lo mejor me interesa solo a mí y pienso que le interesa a todo el mundo o al revés, a veces me dice la gente, ¿no? Justo este caso, oye, hay un curso sobre este tema. Digo, bueno, pues si no lo hay y creo que a mí también me parece interesante y que puedo aportar algo, pues vamos a organizarlo. Y este, por ejemplo, de posicionamiento y de visibilidad en IA generativa, surge precisamente de ese interés que nace primero en mí, o sea, esa curiosidad de decir, ostras, ¿y esto cómo va a cambiar? ¿Realmente va a desaparecer el SEO? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Oigo mucho hablar de geo, pero ¿esto qué es? ¿Dónde empieza? ¿Qué hay detrás? Inicio esta investigación, como hago siempre que algo me interesa. Y como veo que no soy la única a la que le interesa, hablo con colegas, ¿no? En este caso con Magali y con Víctor, y veo que ellos también me dicen, ¿no? Es verdad, yo también estoy investigando, estoy haciendo esto, y digo, bueno, pues vamos a ponerlo en común, vamos a compartirlo. Yo soy muy fan de, decía antes Augusto, el blog al final es compartir, ¿no? A mí me gusta mucho compartir lo que voy aprendiendo y lo que voy descubriendo, por compartirlo y que llegue a otras personas, pero ahí también siempre digo que hay un poco de... o sea, tiene también una parte un poco egoísta, ¿eh? Hay que reconocerlo, porque a mí el blog me ayuda a ordenar ideas, me ayuda a estructurar, me ayuda a, ¿no? En el momento en el que tengo que explicárselo a alguien, a mí, ya sabéis, ¿no? También como docentes y como comunicadores, que detrás hay todo un trabajo de ordenar, ¿no? De encontrar ese hilo narrativo, de ordenar ideas, de estructurar. Y a mí el blog me sirve muchísimo para eso. Entonces, en lugar de quedarme eso que escribo solo para mí, pues es una posibilidad, oportunidad de compartir esas notas. Y si a alguien le sirve y le interesa, jolín, pues qué mejor recompensa que esa, ¿no? Que alguien lo lea y te diga, ostras, esto me dio tal idea o me permitió entender tal concepto. ¡Wow! Es que entonces ya es felicidad máxima. Me encanta. Además, una de las mejores formas de aprender, de enseñar es aprender, ¿no? Y viceversa, ¿no? Es una retroalimentación ahí constante. Siempre, ¿eh? Cada formación hay aprendizaje. Sí, Mira, por esta mañana supuesto. en una sesión que he tenido me decían, me han comentado una cosa y yo he dicho, ostras, pues no lo sabía, porque además yo siempre lo digo, yo no lo sé todo, nadie sabe todo, ¿no? Pero Así es, así cada es. vez menos. Y he dicho, ostras, no lo sabía, digo, pues me lo apunto. Y comenta la persona que lo ha dicho, mira, aprendemos todos. Digo, hombre, por supuesto, o sea, cada formación que hago es como tú dices, es un viaje de ida y vuelta, obviamente, de ese tema del que estás hablando. Se supone que tú sabes un poquito más o tienes algo que compartir que la otra persona no sabe, pero esa otra persona tiene otras muchas vivencias y conocimientos y experiencias que a ti también te aportan y que suponen además un reto. ¿No? Estaréis de Claro. acuerdo. A mí me gusta cada vez más. Esto al principio no me gustaba, o sea, no me gustaba, me ponía, no es que no me gustara, es que me suponía como un estrés, ¿no? El momento este de preguntas siempre era, ¿y si me preguntan algo y no sé qué responder o me quedo en blanco? Y ahora es casi de la parte que más me gusta, ¿no? Cuando me dicen, ¿podemos preguntar? Yo, sí, sí, preguntad. Porque de ahí salen pues un montón de a lo mejor un enfoque que no se te había ocurrido, una idea, ¿no? Y ahí un hilo del que tirar y seguir pues aprendiendo. Ir cerrando, ya estoy cerrando, ya estamos cerquita a la hora. Podemos hablar 2, 3 horas, pero si no, no queremos tampoco hacer tan larga a a nuestros oyentes. Y quisiera que si les puedes dar 1, 2 o 3 consejos clave, ¿no? Aquellos profesionales tal vez más jóvenes que apuntan, ¿no?
ser DIRCOMs, ¿no? O que apuntan a trabajar en comunicación, o que de repente quieren trabajar también su propia comunicación, su propia marca personal. Cómo, cómo enfrentarse, ¿no? Y cómo gestionar bien la IA. Pues que tomen las riendas. Yo les diría que fueran proactivos y que experimenten y prueben a tener presencia en distintos, que busquen su canal. Es decir, a mí yo he dicho, escribo mi blog porque quiero, a mí me encanta escribir y es mi formato y lo sé. Y lo tengo de hace muchos, bueno, yo de hecho ya cuando era niña yo decía, yo quiero ser periodista y quiero escribir en un diario, ¿no? Luego pues no escribí en un diario, pero bueno, mira, al final encontré mi manera también de escribir. Y entonces no todo el mundo tiene por qué hacer vídeos de TikTok o no todo el mundo tiene por qué hacer un podcast o entonces cada uno que encuentre su canal. Yo tampoco soy muy defensora de el canal ahora, o sea, obviamente hay tendencias y tú te puedes intentar o pues adaptar o sumar o no, pero ahí de nuevo el espíritu crítico, valóralo. No sé, si no quieres, pues no pasa nada y hay otras vías y cada vez en esto sí que es verdad que hay formatos pues, que triunfan más o que son más virales, pero no siempre es la viralidad lo que buscas. Entonces, que busquen, que experimenten y que encuentren su formato y su canal. Y bueno, y con todo lo que tiene que ver con la IA, pues de nuevo yo creo que ponen en relieve la importancia de esa constancia, de ese trabajar, ¿no? Esa huella, esa presencia digital y no digital. También hay que trabajar ¿no? El networking en eventos, quiero decir, una cosa lo que de nuevo no sustituye, son distintas capas, y que piensen en su trayectoria tal cual lo he dicho ahora, por capas, o sea, por que vayan sumando. Entonces tampoco hay que hacerlo todo a la vez, pero es cuestión de pues ir añadiendo capas también de experiencia, de conocimiento, de formación, que piensen también y que asuman que van a estar aprendiendo cada día, porque cada vez más, ya no es que sea educación o formación continua, es que es diaria, porque si no es imposible y te quedas desfasado, pero a la vez también diría que eso no se traduzca en una ansiedad de querer saberlo todo, porque precisamente ese espíritu crítico también lo que nos ha de servir es para tener muy claro, o sea, una de las primeras cosas que quizá hay que hacer es que piensen qué quieren, qué les gustaría conseguir y a partir de ahí que diseñen ese plan que les puede permitir ir dando pasitos y llegando o acercándose a esa meta. Porque no toda nueva herramienta que aparece hay que utilizarla. Yo ni en las formaciones siempre digo, ten claro, o sea, la herramienta no es que sea lo de menos, pero es lo segundo. O sea, lo primero es pensar. ¿Vale? Es aquello de, mira, pensar antes de usar, ¿no? Como en los medicamentos, pues eso, habría que decir, pensar antes de usar. Porque primero piensa en la Pensar. tarea, piensa en qué tareas, en qué actividades te podría a ti ayudar la IA y después ya buscamos la herramienta. Obviamente hay que probar herramientas y también a la vez hay que experimentar para que cuando detectas esa necesidad puedas ver cuál es la herramienta que mejor funciona, pero es más importante primero pararte y decir, ¿qué necesito? ¿En qué quiero que me ayude la IA? Y cuando tengas eso claro vas a buscar la herramienta, porque si no a veces te pierdes. Hay tantas herramientas que te pierdes y al final llevas 3 horas y no has conseguido nada de lo que te proponías al principio. Me ha encantado ese último consejo, pararse y pensar, ser flexibles e integrar, porque como siempre decimos con Augusto, todo suma a esa construcción, a lo que queremos, ¿no? Yo quiero agradecerte, Cristina, el haber estado aquí, haber compartido toda esta información sumamente valiosa, pero además de la información y todos los conceptos que nos llevamos, quiero agradecerte por tu calidez, por compartir todas tus experiencias con nosotros. Hemos estado muy felices y estoy convencida de que nuestra comunidad también lo ha estado. Nos hemos alargado un poquito, pero bueno, se puede escuchar por episodios. No, y se nos han quedado muchas cosas que Sí, Se han quedado nos muchas hubiera cosas, sí. gustado, sí, que nos hubiera gustado seguir tocando y ampliando, ¿no? Pero sí, como es es nuestro verdad, ¿eh? espacio, podemos invitarte las veces que sea. Así que, Exacto, exacto. Sí, quedaron un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, no pasa nada porque se puede repetir y lo que más me ha gustado, ya lo decíamos también al principio, antes de iniciar, ¿no? Antes de darle al botoncito de grabar, que haya sido una conversación distendida y que al final es eso, ¿no? Comunicar es eso también, ¿eh? sí, claro que sí. Es Además, charlar. quienes hayan quedado con las ganas de conocer
más sobre la producción, sobre todo el contenido. Sobre todo Cristina produce mucho contenido de valor, mucho contenido utilitario y accionable, por eso su espacio se llama Las Imperdibles. No es un imperdible ahí, o creo que tiene la figurita, ¿no? Tiene Que las no se lo pueden figuritas, perder. sí. Aunque según Sí, que, claro, esto me di cuenta que era más enfoque español, porque luego otras personas me han dicho, ¿y esto qué es? Que está, no se llama así en nuestro país. Bueno, la idea era esa. Aquí en España no es imperdible. Esa agujita que acompaña el logo de la escuela, pues se utiliza precisamente para eso, para coger, ¿no?, las cosas que quieres que no se pierdan y cogerlas ahí y tenerlas pues ahí separadas bueno, y todas juntas. Y de ahí surgió la idea, ¿no? Que además a veces me dicen, ¿por qué es en femenino? Digo, porque son las ideas imperdibles, ¿no? Las ideas imprescindibles para que estés siempre al día. Así que nada, si alguien quiere saber más, ahí me encuentra, lasimperdibles.com, cristinacet.com también. O bueno, si me googlean o le preguntan a ChatGPT, creo que es muy posible que la respuesta eso. incluya, Pregúntenle a incluya mis webs. ChatGPT, pregúntenle quién es Cristina Asset. Vamos a ver, seguro que les va a decir cosas muy buenas. Como ha sido buena esta conversación, Cristina, queremos agradecerte por tu generosidad. Estas están las puertas abiertas para cualquier otra ocasión cuando quieras regresar a este espacio. Cuando tengas algo así que anunciar, nos llamas y conversamos nuevamente. Y Ya la saben, compartimos, nada. Muchísimas gracias a por vosotros porque supuesto. yo ya os he dicho que ya sabéis que os escucho, que he compartido varios episodios en mi newsletter de las imperdibles y así que hoy estar aquí como invitada es todo un lujo. Muchísimas No, lujo, gracias. lujo contar Muchísimas gracias. contigo. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes, porque ya saben que nuestros episodios se estrenan los días viernes a las 8 a.m. hora Perú y creo que son las 3, ¿no? 8. Voy a contar con los dedos. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ah, no, las 2, perdón. A las 2 hora España. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Prinsight o PR Insight, como quieran llamarlo, su podcast de comunicación, reputación, marcas intangibles y también un poquito de inteligencia artificial. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Maggie. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.